Hola fondistas, ¿qué pasa? Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en los últimos 3 meses, es decir, en el tercer trimestre del año 2025. Y la verdad es que no han pasado muchas cosas y ha estado todo bastante aburrido, porque como es verano, los inversores se van de vacaciones y básicamente no pasa nada. Es cierto que dijimos en el último vídeo que agosto a veces es un mes bajista, pero este año no lo ha sido. En el último vídeo nos quedamos con el SP500 más o menos en torno a 6200 o algo así. Y lo que ha hecho ha sido ir subiendo. Ha subido, sí, no con mucha fuerza, pero tampoco ha bajado. En fin, ha sido un verano bastante tranquilo. Y esta tendencia del SP500 de ir subiendo poco a poco la hemos visto en otros índices y en otros mercados. El oro también ha subido, especialmente en los últimos días, pero en realidad no ha pasado nada. Así que vamos a ir muy rápido porque no han pasado cosas importantes. Aunque lo que sí que ha sido importante, considero yo, es lo que ha pasado con la plata. Llevamos años escuchando a gente en YouTube decir que la plata está infravalorada, que va a pegar un petardazo, que no sé qué, y llevamos así años. Y por fin, todas esas profecías y predicciones se han hecho más o menos realidad. Fijaos la plata, va para arriba como una loca. En lo que llevamos de año 2025, la plata ha subido más de un 50%, un 60%. Madre mía. Pero es que fijaos que la plata llevaba un montón de años sin ir a ningún sitio. Estuvo en torno a 50, más o menos en los niveles en los que está ahora, en el año 2011, hace 14 años. Y bajó y estuvo en el pozo durante un montón de años. Y luego es verdad que en los últimos años pues ha subido y se oye más cositas, hay más ambiente. Pero realmente la subida gorda ha sido pues este año. Porque a principios de año estaba en $30 y ahora está casi en 50. O sea que todo el mundo ahora está ganando dinero con la plata, excepto los que estaban cortos, claro. Y parece que esto igual solo es el principio. Porque ya sabéis eso que dicen, que la plata estaba haciendo una figura de taza. Esta es la taza, que va desde 1980 hasta 2010, 2011. Esta es la taza. Y luego tenemos el asa, que la ha hecho pues los últimos 14 años. Entonces ya sabe lo que dice la historia, que si pasa de 50, pues que se va todo para arriba. Así que, pues ya habéis visto que la plata llevamos años sin que pase nada interesante. Y ahora por fin ha despertado. Así que, pues los plateros están muy contentos. Enhorabuena, enhorabuena. Y básicamente es que no ha pasado nada más así relevante. Aunque me gustaría mencionar una cosa. Y es que, ahora que entramos en el mes de octubre, ahora mismo es día 1 de octubre, el SP500 lleva en tendencia alcista. Fijaos. Desde el mes de octubre del año 2022. O sea, llevamos 3 años seguidos de mercado alcista. Para que lo veáis bien, lo voy a poner así. Me refiero a este punto. El año 2022 fue un año malo, excepto para las petroleras y ese tipo de cosas. Pero en octubre de 2022 el SP estaba en 3.500 y desde entonces todo para arriba.
Y es verdad que, no sé si os acordáis que han pasado cosas y bastante gordas. Pero da igual, todo para arriba. No importa lo que pase. Tuvimos la movida esta con los bancos, el First Republic y todas estas historias, que estaban muy fastidiados los bancos de Estados Unidos, los bancos regionales, porque como habían empezado a subir los tipos de interés muy rápido, sus bonos, bueno, pues que se iba toda la mierda. Pero al final no pasó nada. Apareció dinero de no se sabe dónde y todo para arriba. Tuvimos también los problemillas estos con el tema de Japón. Esto fue cuando en el verano del 24, nada. Y recientemente hemos tenido los aranceles de Donald Trump. Pero ya veis que da todo igual porque siempre va hacia arriba. Pero ojito, cuidado porque ya llevamos hacia arriba desde 2022. 3 años seguidos de mercado alcista. ¿Quiere eso decir que va a bajar? Pues no lo sé. Igual sigue subiendo otros 3 años más. Pero... no sé. Ya veremos. En fin, la historia es que básicamente no ha pasado nada. Y lo que está más movidito ahora mismo es la plata. Y ahora vamos a echar un vistazo a los fondos de inversión. Nos vamos al buscador de fondos de Renta 4 como siempre. Y vamos a ver qué fondos lo han hecho mejor. Obviamente los que invierten en metales preciosos. Pero la verdad es que como en los otros vídeos siempre hablamos de fondos de renta variable, hoy vamos a hacer algo un poquito diferente y vamos a hablar de algún fondo de renta fija. Entonces vamos a darle aquí a categoría, renta fija. ¿Y cuáles son los mejores fondos del último trimestre? Pues estos que vemos aquí. ¿Y qué vemos? Pues vemos que los mejores fondos invierten en bonos convertibles del mercado asiático, bonos que están cubiertos, porque ya sabéis que el euro está subiendo mucho y el dólar va hacia abajo, entonces los fondos que iban cubiertos pues van bien y los que no iban cubiertos pues van mal. Pero estos fondos de renta fija son fondos, digamos, muy concretos, muy raros. Además, si nos fijamos en sus comisiones, veis que estos fondos tienen comisiones altísimas. 2,05%, 1,85, 1,90, 1,42, 1,63, 2,23. Y fijaos que son fondos de renta fija, no de renta variable. Y hay fondos de renta variable que tienen comisiones menores. Entonces todo esto, en mi opinión, es basura. Da igual que lo hayan hecho bien en los últimos 3 meses. Cuando vayamos a elegir un fondo de inversión de renta fija, vamos a querer que tenga una comisión pues más baja que uno de renta variable, porque si no, no tiene ningún sentido. Y estos fondos tienen comisiones altísimas. Así que vamos a olvidarnos de esto. Y vamos a intentar buscar algún otro fondo curioso de renta fija. Vamos a ver qué fondos han ido peor, porque los que han ido mejor ya vemos de qué son. Son de convertibles, cubiertas en euros y de mercados emergentes. Vamos a ver qué fondos han ido peor de renta fija. Y aquí nos sale la India. Mira, nos sale también este fondo famoso, el Vanguard. Este es indexado, ¿eh? El Vanguard con bonos de más de 20 años. Que ha ido bastante mal. Y fijaos si ha ido tan mal que este fondo de Vanguard es el que peor ha ido en los últimos 5 años dentro de los que oferta Renta 4. Hablamos de renta fija, ¿eh? Fijaos que está aquí el peor.
de los peores de los últimos 5 años está el primerito. Menos 12,5% anualizado. Anualizado. Y este fondo es un fondo curioso porque si buscáis en YouTube podéis ver gente hablando de él y tal. Y de hecho yo me acuerdo que hace bastantes años lo estuve mirando por si interesaba invertir en él. Hace ya unos cuantos años de esto. Pero decidí que no, porque tengo que confesaros que yo odio a muerte la renta fija. No me gusta nada. Y es posible que a algunas personas les interese y que haya momentos en los que sea muy conveniente, pero a mí la verdad es que la renta fija es que no la quiero ni tocar con un palo. Solamente contemplo la renta fija en algún escenario y es, por ejemplo, ahora que tenemos unos tipos de interés no muy bajos, aunque tampoco muy altos, para la liquidez. Podemos tener nuestra liquidez en un fondo monetario que nos dé ahora como un 2% o así, que no es mucho porque básicamente es como la inflación, no la inflación real, que esa es más alta, sino la inflación que nos dicen en el telediario. Y el otro escenario, aparte de un monetario para la liquidez, sería ya cuando sea muy viejo y eso, y esté pronto a jubilarme y tal, pues claro, todo nuestro patrimonio de renta variable deberíamos ir pensando en meterlo a renta fija para que sea menos volátil. Pero salvo esos dos escenarios, liquidez en el monetario y cuando ya somos muy viejos, yo que sé, tenemos 60 años, 70 años, nuestro patrimonio no debería estar en renta variable, sino más en renta fija. Esos son los dos únicos escenarios en los que yo me plantearía tener algo de renta fija. Pero si no, es que ni tocarla con un palo. Pero bueno, vamos a ver este fondo para hablar un poquito de la renta fija porque es que la renta fija, verdad que es extraña, es algo raro. Para las personas así como nosotros, inversores particulares y tal, la renta fija es un poco terra incógnita, ¿verdad? Y es normal porque los inversores particulares no invertimos en renta fija, digamos, de manera directa, sino siempre a través de fondos o ETFs o algún vehículo de inversión así. Bueno, es verdad que te puedes comprar bonos en el Banco de España y hay gente que va a hacer cola y los compra ahí en persona. Pero eso digamos que no forma parte de una estrategia, de una cartera de bonos a largo plazo. Así que vamos a ver este fondo, el Vanguard, con bonos de gobiernos europeos de más de 20 años. Lo de más de 20 años aquí es súper clave. Es súper clave. Entonces, a día de hoy, el valor liquidativo de este fondo son unos 137 euros la participación. En los últimos 3 meses ha ido para abajo. En los últimos 6 meses ha ido para abajo. En el último año también. Si vemos toda su trayectoria, que son 18 años, vemos que fue bien hasta que empezó a ir mal y todo se convirtió en un absoluto desastre. Entonces, cuando invertimos en renta fija, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Lo que hay que tener en cuenta son las expectativas sobre los tipos de interés. Los tipos de interés es lo que llamamos el precio del dinero y lo decide un grupo muy pequeño de personas que llevan traje y corbata, que se reúnen en un despacho y dicen: vamos a poner el tipo de interés al 3%, o al 0%, o al 6%. Es así. Entonces, hacer predicciones sobre lo que van a decidir un grupo de personas sentados delante de una mesa, a mí me parece muy, muy arriesgado. Porque analizar negocios, sectores, es complicado, pero mucho más complicado es meterse en la cabeza de unas personas que llevan traje y corbata. Entonces, podemos ver que este fondo de Vanguard ha ido fatal. Tan fatal que en los datos que tenemos aquí sobre rentabilidad están en el percentil
más bajo del último año, de los últimos 3 años, de los últimos 5 años, y en el más bajo, en el segundo más bajo de los últimos 10 años. Fijaos. O sea, es que este fondo, de verdad, no podría ir peor, básicamente. Dentro de su categoría. Esto no quiere decir que este fondo sea el peor fondo del mundo, sino que es de los peores dentro de su categoría. ¿Y por qué? Porque este fondo lleva bonos de Alemania, de Francia, de Holanda, a largo plazo. Para que entendáis visualmente por qué ha ido tan mal este fondo, vámonos a irnos aquí a ver, por ejemplo, los bonos alemanes a 30 años, que los tengo por aquí. Bueno, aquí está. Así se ve mejor. Vale, entonces, no sé si sabéis cómo funciona la renta fija. Cuando invertimos en renta fija, lo que estamos haciendo es comprar un bono, comprar deuda de alguien, de una empresa, de un gobierno, de lo que sea. Y entonces, por comprar esa deuda, vamos a recibir un rendimiento, un cupón. Por ejemplo, si un gobierno emite deuda al 5% y nosotros compramos un bono que vale 100 euros, eso quiere decir que cada año vamos a recibir 5 euros hasta que venza ese bono. Esto es importante porque la renta fija tiene fecha de caducidad, que es lo que veíamos en el fondo este de Vanguard, de lo de los 20 años. O sea, los bonos que compra tienen más de 20 años. Pero puede haber bonos que se emitan a 3 meses, 1 año, 5 años, 10 años. Hay diferentes duraciones. Entonces, si nosotros compramos un bono a 100 euros y nos daban 5 euros por esos 100 euros, nuestra rentabilidad es del 5%. Vale. Pero ¿qué pasa si nuestro bono sube de precio? Porque desde que se emite hasta que caduca, hasta que vence, hay un mercado de bonos y se pueden comprar y vender. Nuestro bono nos daba 5 euros. Como lo compramos a 100 euros, pues nos da el 5%. Pero ¿qué pasa si el bono sube de precio y ya no vale 100 euros y vale 105 euros? Si el bono vale 105 euros, ¿cuál es la rentabilidad? Pues sería 5 entre 105, multiplicamos por 100. La rentabilidad ahora no es el 5%, es el 4,76. ¿Por qué? Porque como el bono ha subido de precio, la rentabilidad ha bajado. Entonces esto es algo súper importante. Cuando estudiamos los bonos, estudiamos su rentabilidad, no su precio. A ver, podemos también ver el precio, pero visualmente se entiende mucho mejor si lo que observamos es la rentabilidad. Entonces, esto es contraintuitivo, pero es muy importante. En renta fija, cuando la rentabilidad baja, eso quiere decir que el precio ha subido. Y cuando la rentabilidad sube, eso quiere decir que el precio ha bajado. Aquí lo que estamos viendo es el bono alemán a 30 años. Entonces, en el año 95, bueno, no había euros, todo esto es un poco diferente, pero nos da igual. Vamos a imaginar que es todo lo mismo. Estaba al 8%. Entonces, del 8% llegó a bajar, bueno, hasta el negativo incluso. Vamos a decir que llegó a bajar hasta el 0% aquí. Entonces, todo esto es beneficio. Quien compró los bonos aquí y los mantuvo hasta aquí, se forró. O sea, que ganó dinero. Porque los bonos subieron de precio y aparte de subir de precio, cada año iba recibiendo su cupón. O sea que fue muy buena inversión.
Así que recordad esto, que en renta fija, cuando vemos que la rentabilidad baja, como aquí, el gráfico va hacia abajo claramente, eso es que están ganando dinero. Y cuando la rentabilidad sube, eso es que están perdiendo dinero. Este es el gráfico del bono alemán a 30 años. Vamos a ver el bono estadounidense, que como es todo el rato la misma moneda y además tenemos datos más anteriores, pues es más interesante para ver cuál ha sido su trayectoria histórica. Bueno, esto es súper importante. Por esto yo no invierto en renta fija. Ahora. Bueno, y antes tampoco lo habría hecho. Este es el bono estadounidense a 30 años, desde el año 88. Vemos que ha ido hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ha subido, o sea que la gente ha ganado dinero. Pero algo pasó en el año 2022 que esta tendencia bajista se rompió. Bueno, tendencia bajista, tendencia alcista. Se rompió y aquí tuvimos un descalabro que no veas. ¿Esto cuándo fue? En el año 2022, que fue el año que empezó la guerra de Ucrania, que empezamos a oír cosas de estas de la inflación, etc. Entonces, en nuestro fondo este de Vanguard, vemos que iba todo bien. Realmente este fondo invierte en bonos europeos y lo que estamos viendo aquí es el bono americano, pero da igual porque van al unísono, se mueven al mismo paso. Entonces, todo esto que iba subiendo el bono de precio, quiero decir que ganábamos dinero, esta tendencia se rompe en 2022. Y aquí tenemos lo mismo, pero dibujado al revés. Ganábamos dinero, ¿hasta cuándo? Hasta que llegamos al año 2022 y la cuesta abajo. Y ahí nos hemos quedado. Y es que esto es fatídico porque por poseer estos bonos recibimos cupones. O sea que si no recibiéramos cupones, realmente no estaríamos ahora ¿en cuánto estamos? En 137. Estaríamos en mucho menos. Y fijaos qué triste esto, que estamos en el mismo lugar que estábamos hace 11 años. O sea que 10 años perdidos para siempre. Esto es tristísimo. Pero es lo que hay. Cuando inviertes en renta fija, estás expuesto a los tipos de interés. ¿Y qué pasa? Que los tipos de interés iban bajando cada vez más. Pero ¿qué pasa? Que una vez que llegas a cero, en teoría no puedes bajar más. Aunque ya sabemos que hubo un tiempo en que sí que hubo tipos negativos. Pero ¿qué pasa? Que eso no puede ser. Y entonces subieron los tipos hacia arriba y esta subida vertical ha provocado una debacle tremenda. Lo que os contaba antes de que... ¿Cuándo fue? En marzo de 2023 con el problema con los bancos regionales de Estados Unidos. Fue por eso, fue por los bonos. Porque sus bonos de largo plazo se fueron al garete. Y es verdad que podemos invertir en renta fija comprando bonos de menor duración. O sea, no que sean a 30 años, a 20 años, sino que sean a periodos más cortos. Y entonces sufrimos menos volatilidad, pero también nuestra posible ganancia es menor. Entonces espero que se haya entendido esto. Aquí tenemos el bono estadounidense a 30 años, pero podemos ver el alemán, que es que es exactamente igual. Fijaos que es lo mismo. Es lo mismo. Todo hacia abajo y en el año 2022 empieza hacia arriba. Y recordad que esto se interpreta al revés, que cuando sube es que perdemos dinero y cuando baja es que ganamos dinero. Y si vemos los bonos franceses, porque este fondo de Vanguard lleva muchos bonos franceses, pues es igual. Es lo mismo. Entonces, desde aquí
hasta aquí. Aquí estamos perdiendo un montón de dinero, que es esta bajada. Vale. Vamos a fijarnos en más detalles de este fondo de Vanguard. Aquí dice rendimiento a vencimiento. Esto quiere decir que si los bonos que tienen no los venden, sino que se los guardan hasta que caduquen, la rentabilidad, no sé si será la media o la media ponderada o algo, bueno, da igual, el 3%. O sea que tendríamos un 3%. Pero eso es el cupón que recibimos. A lo mejor el precio de nuestros bonos se va a todo para abajo. Y la duración modificada aquí pone que es 19,45. Bueno, supongo que será una especie de media o algo de todos los bonos. Sabéis que los bonos tienen una calidad crediticia, que es lo que pone aquí. Entonces, la calidad más alta es AAA. AAA. Luego un escalón más bajo es AA, A, BBB, B, B y bueno, y luego hay otras que ya vienen los bonos basura y todo eso. Entonces, este fondo invierte en bonos gubernamentales, o sea, bonos del gobierno, no de cualquier empresucha de 3 al cuarto. No, bonos del gobierno, de gobiernos europeos. Entonces la calidad de estos bonos pues es alta. Sabéis que la calidad crediticia la deciden unas empresas, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, que la verdad es que son empresas muy curiosas y muy interesantes, porque eso sí que es un monopolio tremendo. Son 3 empresas, bueno, básicamente 2,5, porque Fitch es como de segunda división, digámoslo así, pero entre Standard & Poor's y Moody's se reparten todo el cotarro. Standard & Poor's es la misma empresa que posee el índice SP500. Cuando veis esto de SP, S&P, eso significa Standard & Poor's, que es esta empresa. La tengo por aquí. Esta es. Fijaos el rendimiento de esta empresa. Standard & Poor's Global. Ellos se dedican a, pues eso, a valorar la deuda de emisores gubernamentales, de empresas y también otras cosas. Tienen, yo que sé, análisis de mercados, tienen el propio índice, etcétera. Y Moody's, pues lo mismo. Son 2 empresas que van muy parejas porque ellas, estas dos, Moody's y Standard & Poor's, se reparten el cotarro de la calificación crediticia. De todo el mundo, ¿eh? A ver, o sea, si tú tienes una empresa con 4 trabajadores, pues no, y quieres emitir un bono, pues no van estos a analizártelo. Pero las empresas grandes, las empresas de verdad, yo qué sé. Por ejemplo, Exxon. Exxon emite bonos. ¿Y quién califica esos bonos? Standard & Poor's y Moody's. Siempre, siempre. Vale, entonces, estas empresas lo que hacen es calificar la calidad del emisor de los bonos, su capacidad de devolver el dinero que ha pedido prestado, y la verdad es que lo hacen mal bastantes veces, pero como es un monopolio, pues da absolutamente igual. No sé si os acordáis hace muchos años cuando hablaban en España de la prima de riesgo y todo eso, pues era precisamente eso, que ahí hablaban mucho de que Standard & Poor's y Moody's daban a España, a Italia, a Grecia calificaciones crediticias muy malas, muy negativas. Pero es que lo curioso es que la crisis de 2008, la crisis financiera de 2008, la provocaron Standard & Poor's y Moody's, porque en sus modelos todo era perfecto y maravilloso, y resulta que la crisis de las hipotecas, esta subprime en Estados Unidos y todo esto, lo provocaron ellos, porque dieron todos estos paquetes de bonos y todas estas movidas financieras que hacían, le daban una calidad positiva, o sea, como que iba todo bien, todo perfecto, y resulta que no, que hubo impagos y tal, y bueno, y es que el mundo financiero se colapsó, se fue al desastre. Pero a estas empresas nada, no les pasó nada, y siguen trabajando sin problema, y fueron ellas las que provocaron la crisis.
con sus falsas calificaciones crediticias, porque como podéis comprender, es que esto es muy fácil de tergiversar. O sea, si solo hay dos tíos decidiendo quién es un buen emisor y quién no, pues es muy fácil pervertir esa decisión. Creo que se entiende lo que quiero decir. Bueno, pues los bonos de este fondo de Vanguard tienen muy alta calificación crediticia, porque son de gobiernos europeos, que se supone que son muy solventes y todo esto. Y aquí nos hablan de los vencimientos, que como hemos dicho, no invierte en bonos de corto plazo ni de medio plazo, sino de largo plazo. O sea, bonos que caducan dentro de muchos, muchos años. O sea que es que realmente este fondo no es para invertir a corto plazo, sino esto es para invertir, pues eso, 20, 30 años. La mayoría son de 20, 30 años, pero hay incluso más de 30, porque hay bonos a 50 años, a 100 años. Todo es deuda pública y todo está en euros. Esto es muy importante. Cuando invertimos en renta fija, tenemos que saber en qué divisa estamos invirtiendo. Y de hecho yo diría que solamente hay que invertir en renta fija de tu propia moneda. Eso es lo que yo pienso. Es una opinión personal, ¿vale? ¿Por qué? Porque la renta fija lo que significa es que tú vas a obtener una renta fija. O sea que si tú tienes euros, con esos euros has comprado deuda y te van a dar dinero en euros. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes euros en tu vida normal, pero compras un bono de otro país y su moneda es la rupia, pues entonces el cupón te lo van a pagar en rupias. Y ojo, que el cambio euro-rupia puede cambiar y la rupia puede irse al infierno. ¿Y qué pasa? Que tú vas a seguir obteniendo rupias. Y a lo mejor al pasar esas rupias a euros te das cuenta de que no estás ganando nada y de que has perdido un montón de dinero. Por eso es súper importante saber en qué divisa estamos invirtiendo, en renta fija, y yo diría que sería conveniente solamente invertir en renta fija emitida en nuestra propia moneda, en la moneda que usamos en nuestra vida cotidiana. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos invertir en bonos estadounidenses, ¿vale? Y dices, sí, Estados Unidos, qué bien, qué tal. Pero ¿qué pasa? Que ya habéis visto cómo va el eurodólar. Que el dólar se está yendo al carajo. Entonces, ¿qué pasa? Que los dólares que te van a devolver, pues van a valer menos. Cada vez menos. Entonces eso no es conveniente. ¿Cuáles son los bonos que tiene este fondo? Aquí tenemos de Alemania, de Francia, de Holanda. Básicamente es eso. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el bono alemán a 30 años en el gráfico, todo esto que vemos de que va para arriba, ya sabemos que en realidad es que va para abajo. O sea, la rentabilidad sube, pero su valor baja. Todo esto es que está yendo hacia abajo. Y fijaos, en lo que llevamos de año 2025, cada vez va peor. Y esto es el bono alemán. Ya sabéis que se considera que los alemanes son gente muy seria y todo eso. Pero ¿y el bono francés? El bono francés va fatal. ¿Habéis oído en las noticias que están diciendo que Francia va... pues eso, que tiene un déficit muy grande y todo eso? En realidad todo eso es mentira. O sea, lo del déficit y tal es verdad, pero que no debería tener un reflejo tan catastrófico y pesimista como se nos muestra. Porque ¿sabéis qué es lo que pasa? Que Francia tiene su deuda y sus pasivos en euros. ¿Y qué pasa? Que Francia es un país que pertenece a la Unión Europea. Y el Banco Central Europeo, que es quien emite los euros, puede decidir que la deuda de Francia no es ningún problema porque ellos la compran.
Eso fue lo que pasó con la crisis de Grecia hace 13 años. No sé si os acordaréis, pero hace 13 años decían que el euro iba a desaparecer, porque Grecia estaba muy mal y la Unión Europea se iba al garete y todo eso. ¿Pero qué pasó? La crisis griega desapareció cuando el Banco Central Europeo dijo que no pasaba nada, que ellos compraban la deuda de Grecia. Pues con esto que dicen ahora de Francia es exactamente lo mismo. El Banco Central Europeo dice que no pasa nada. Sí, a ver, si lo dicen, porque igual no lo dicen. Pero si lo dijeran, no pasa nada. No pasa nada. Y entonces, en ese caso, podría ser rentable e interesante comprar bonos franceses. ¿Por qué? Pues porque si tú sabes que está el Banco Central Europeo detrás respondiendo, pues no pasa nada. Pero ojo, tiene que ser que ellos de verdad respondan y de verdad actúen. Porque si no lo hacen, claro, nos encontramos en una situación muy peliaguda. Entonces, todo esto quiere decir que el bono francés a 30 años va bajando, va bajando. Que fijaos, es que esto es un desastre, de verdad. Yo no sé cómo a la gente se le ocurre invertir en renta fija. Es que es terrible. Es verdad que esto es renta fija de largo plazo, que es más volátil. Vale. Pero es que fijaos, es que la tendencia era alcista hasta aquí. Y ahora ya ha cambiado. Entonces, vamos a jugar. Imaginemos que esto en realidad es una V. O sea, que iba así y ahora tiene que volver hacia arriba, para acá. Pues todo este tramo que haya de subida aquí, que en realidad sabemos que es bajada, ¿no? Va a ser pérdidas. Va a ser perder dinero a mansalva. Por eso, a mí me parece que este fondo en concreto y la renta fija en general es que es un desastre, es un desastre. A ver, que luego hay renta fija de empresas, ¿no? Y estas otras cosas que veíamos antes en el buscador que iban bien. Claro, pero es que eso es otro rollo. Eso es otro rollo, porque eso eran de empresas emergentes, bonos convertibles. O sea, es que eso es un nivel más complicado. Realmente los inversores particulares, si invertimos en renta fija, vamos a invertir en cosas, bueno, pues como esto, ¿no? Y nos puede ir muy mal, pero muy, muy, muy mal. Entonces, moraleja, que la renta fija es lo peor que hay. Esto es una opinión personal. Vosotros no tenéis por qué tener esta opinión. Y si discrepáis, por favor, ponedme en los comentarios por qué a vosotros os gusta la renta fija. Yo la renta fija no la toco ni con un palo. No solamente porque no sea el momento, que obviamente no lo es, sino por otros conceptos más filosóficos, que igual os cuento un día en otro vídeo de por qué no invierto en renta fija. Así que nada, yo creo que podemos dejarlo por hoy. Solamente hemos estudiado un fondo, el Vanguard bonos europeos de más de 20 años, que va fatal. De hecho, vimos que en el buscador de Renta 4, dentro de los fondos de renta fija, era el que peor iba de todos. Y hay como 1000 y pico o 2000. Y no sé, a lo mejor, claro, es que dicen, pues ha ido tan mal que en algún momento empezará a ir bien. ¿Pero cuándo? ¿Ahora o dentro de 30 años empezará a ir bien? Porque, ojito, que ya veis la tendencia. Es que llevamos con los tipos bajando en plan a lo grande desde los años 80. O sea, llevamos 40 años con los tipos bajando y solamente en los últimos años han empezado a subir. Entonces, si invertís en renta fija, tienes que tener muy claro cuáles van a ser los tipos de interés en las próximas décadas o en los próximos años. Entonces, si consideramos que esta tendencia va a revertirse y que vamos a tener tipos del 7%, pues no hay que invertir en renta fija. Porque desde el 4 hasta el 7 te meten un palo que no veas. ¿Y en qué otras cosas podríamos invertir? Pues en algo que no sea renta fija. En renta variable. Por ejemplo. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro
este tema de la renta fija y todo esto. Y ya nos veremos pues a final de año. Así que seguiremos a este pobre Vanguard a ver cómo le va. Muchas gracias por vuestra atención, fondistas, y hasta otro vídeo. Hasta luego.